Hola, bienvenidos a mi canal. Qué bueno que nos encontramos. Ya es lunes 4 de julio. Estamos a unos cuantos días ya de las habichuelas con dulce. Mucha gente va a tener que, poner ese culo en remojo, de verdad que sí, porque esta mezcladera de cerveza y habichuela, creo que es lo que más enfermos provoca en Semana Santa. Así que a los que vayan haciendo planes para irse fuera de la ciudad, hay destinos a los que yo no lo tendría como opción. El caso de las terrenas. Las terrenas en Semana Santa es tomado por Villajuana y se vuelve, Villajuana takes over, la terrena. Así que yo no tendría ese destino como alternativa, a menos que a mí me guste mucho el bullicio, la vaina. Igual pasaba hace ya unos 10 años atrás, un poquito menos, hace 8 años, 9, eh, en Cabarete. No sé cómo es Cabarete ahora en Semana Santa, pero las últimas Semanas Santas antes de la pandemia, de verdad que dejaba mucho que desear. Nada, estamos ya en el mes de abril y la semana pasada estuve hablando de todas las situaciones que se están dando. Ayer fueron los premios Grammys. Los Grammy, yo tengo ya unos cuantos años que no me molesto ni siquiera en verlo, porque es lo mismo que yo decía la semana pasada sobre el premio Oscar. Estos premios se han convertido como en una especie de plataforma, tarima, lugar, megáfono, whatever, donde un grupo de personas que no tienen idea absoluta de cómo funciona el mundo quieren venirnos a dar lecciones morales y, aparte de eso, venirnos a inducir de alguna manera la forma en la que debemos pensar. Y se ha hecho insufrible. Antes los premios Grammy trataban de reconocer la música. Ahora trata de que gente que tú le dan un reconocimiento por su música, al momento de hablar en los premios, de dar las gracias, ni siquiera dan las gracias, lo que nos llaman es a votar por tal o cual persona, a pensar de tal o cual manera, a defender tal o cual causa, a cuidar tal o cual mierda. Y de verdad que se hace insufrible ver estos premios. Y la semana pasada, el viernes, hablé del tema de la confrontación a la que este gobierno parece estar muy interesados en someternos como ciudadanos. Y coincidencialmente esta mañana venía escuchando un podcast que hablaba exactamente de cómo los espacios académicos de Estados Unidos fueron arropados y fueron tomados por un grupo de personas y una línea de pensamiento que no deja espacio al disenso, y es: te adhieres o te partimos el culo. Entonces yo tenía el viernes pasado la intención de compartirle un artículo en The Monthly, que es una publicación australiana que habla sobre el libro que estoy en proceso de terminar de leer. Se llama Cynical Theories. Este libro, yo compartí una imagen del libro en mi cuenta de Instagram hace un tiempo, y un grupo de hijos de la gran puta, no sé quién, pues lo reportó, y Instagram no permite que se publiquen imágenes de este libro. Eso es para que ustedes tengan idea del nivel de tolerancia en el que estamos viviendo. Ayer, a propósito de esto, un amigo compartía el caso de una pareja que fue sacada de un local supuestamente porque estaban bailando, y la pareja denunció el hecho, una pareja de hombres, que ellos estaban bailando, y me llamó la atención lo que alguien escribió en Instagram. No es cultura de cancelación, es cultura de protección. Y este tigre, este imbécil, pues dice: si tu negocio no respeta a mi comunidad, no me interesa. Y hace una serie de exposiciones que de verdad reflejan el pensamiento de estas personas. Primero,
pasamos automáticamente a atacar a un negocio porque alguien dice que fue sacado y que fue maltratado, sin ningún tipo de prueba ni de evidencia. Automáticamente pasamos al linchamiento en las redes sociales. Ya hablamos de esto en el caso de Pepperoni y la doméstica. Entonces, en el caso en este caso, que no ha tenido tanta notoriedad, pero volvemos al mismo esquema, volvemos a lo mismo. Alguien denuncia, se supone que en República Dominicana hay una garantía de debido proceso. O sea, se denuncia, lo que hay que investigar, escuchar las partes y establecer si realmente hubo responsabilidad en lo que se estableció. No, denuncia, hace público, escribe un largo essay, un largo ensayo en Instagram. Allá vamos, lo leemos, cargado de toda la carga ideológica. Se describe a sí mismo en su biografía como activista. Ya empezamos entonces a tener problemas porque yo puedo asumir que en tu actividad, en tu proceso de activismo, puedes ir a un negocio determinado con toda la intención de provocar una situación para luego hacerte centro de la atención de las personas y posturear como víctima. Eso es clásico en Estados Unidos. Eso pasa cada rato y no me extraña de que en República Dominicana podamos tener esto. Pero entonces, quien denuncia, que dice que no es cultura de la cancelación, sino cultura de protección, este pana también toma de Twitter una denuncia que alguien dice que en una discoteca tal, en el local tal, no le dejaron entrar, le dijeron que era por reserva, no se dice el nombre, la persona dice, bueno, era tal sitio, y da por un hecho también eso. Entonces, este libro, que se llama Cynical Theories, repito el nombre, de Helen Pluckrose y James Lindsay. Este libro es interesantísimo. Lo empecé a leer por accidente. Este libro en mi Kindle me lo sugirió, me dijo, en vista de que has leído este, posiblemente te interese. Lo que hace el algoritmo con uno siempre. Bueno, pues cuando todavía Kindle hacía recomendaciones y su algoritmo no estaba sesgado ni plagado de sesgo. Así que en este artículo que explica en The Monthly, explica un poco lo que ellos han hecho con este libro. Es interesantísimo y me gustaría compartirlo con ustedes porque de verdad nos puede servir de mucho para entender lo que está pasando. Leer el libro es mucho más edificante, pero un artículo sobre esto nos da una idea sobre el libro y sobre lo que trata. Dice que, arranca diciendo de que el título dice, cancelar el despertar, es la traducción. Teorías cínicas. Sería cancelar el woke, teorías cínicas por Dion Kagan. Helen Pluckrose y James Lindsay atacan el wokeísmo con una descripción reduccionista en sus fundamentos teóricos. Los coautores de este nuevo libro, que desacredita las raíces intelectuales de la erudición de la justicia social, la escritora y editora británica Helen Pluckrose y el matemático estadounidense James Lindsay son dos miembros del trío detrás del engaño académico conocido como el asunto de estudios de agravio. El asunto, que apuntó a revistas en áreas centradas en la identidad, fue, en palabras de los falsificadores, una exposición de la locura identitaria que surge de la izquierda académica y activista. Las teorías cínicas, como las universidades, hicieron todo sobre la raza, el género y la identidad. ¿Y por qué esto perjudica a todos? Es una adicción del tamaño de un libro a este mismo proyecto. Sus autores son liberales comprometidos que están preocupados por el control cada vez más dogmático de ciertas ideas sobre el pensamiento y la organización de la izquierda progresista. En resumen, el wokeísmo, al establecer cómo el malestar actual del activismo por la justicia social surgió de la teoría postmodernas cínicas y la difusión de esas ideas en la cultura en general. El libro es una especie de manual avanzado para aquellos que necesitan formar formas más sofisticadas
de descartar las políticas de identidad y otros. Para resumir el episodio de los estudios de agravio a lo largo de 2017 y 2018, Pluckrose y Lindsay se asociaron con el profesor de filosofía estadounidense Peter Boghossian, que era él que lo estaba escuchando en el día de hoy, para diseñar y presentar 20 artículos académicos falsos. Dado que su objetivo era la erudición basada en la teoría crítica y la identidad, sus artículos imitaban y satirizaban astutamente los modismos de los estudios de género, los estudios de raza y blanquitud, la teoría queer, los estudios de masculinidad, etc. 6 de los artículos falsos fueron rechazados, pero 4 fueron aceptados y publicados en línea, mientras que otros 3 habían sido aceptados pero aún no publicados, y 7 seguían bajo revisión cuando se descubrió el engaño. Para entonces, los autores habían logrado publicar un artículo titulado "Entrando por la puerta trasera, desafiando la homohisteria, la transhisteria y la transfobia de los hombres heterosexuales a través del uso de juguetes sexuales con penetración receptiva", en la revista Sexuality and Culture, y un artículo que explora la cultura de la violación y la performatividad queer en los parques para pasear perros, que fue honrado por su contribución a la geografía feminista. Podría decirse que su mayor logro fue asegurar la aceptación de la revista de filosofía feminista de alto rango Hypatia. Todos los artículos aceptados fueron posteriormente retractados. El trío emprendió este proyecto, escribieron, para estudiar, comprender y exponer la realidad de los estudios de agravios que están corrompiendo la investigación académica. Como supuestamente demostró su exposición de los altos niveles de las publicaciones académicas, existen serios problemas en estos campos. Estos problemas son complejos, pero en resumen, más fácilmente como una creencia general de que muchas características comunes de la experiencia y la sociedad se construyen socialmente. La fe en esta creencia se remonta al pensamiento posmoderno y, entre otras ideas peligrosas, se está difundiendo rápidamente en la cultura, sigue diciendo. La mayoría de los espectadores de la guerra cultural estarían familiarizados con esta posición. Y de hecho, el asunto de los estudios de agravio no fue el primer engaño académico que lo mostró. Según cuenta la historia, los conceptos con sus orígenes en la teoría desconstruccionista francesa comúnmente impuesta a los estudiantes universitarios, en particular, un escepticismo radical del conocimiento científico y un compromiso incansable con el relativismo cultural y moral, se han filtrado en el mundo real fuera de las universidades, donde han sido reconfigurados como dogmas activistas. Los académicos activistas que venden estas ideas están obsesionados con el poder, el lenguaje, el conocimiento y la relación entre ellos. Ahora estas ideas están en casi todas partes. La fragilidad blanca de Robbie DiAngelo, un éxito de ventas, los lugares de trabajo imponen políticas de diversidad e inclusión, Instagram revela una pandemia de despertar performativo y Twitter es un pozo negro de acumulaciones y cancelaciones. Si no se controlan estos fenómenos del despertar, del wokeísmo, representan una amenaza para la sociedad liberal democrática, como demuestran tan manifiestamente cancelar la cultura. Estas ideas se han vuelto totalitarias, no permiten disidencia. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo estas juguetonas ideas posmodernas de simulacros y la muerte del autor se convirtieron en la supremacía blanca, el privilegio masculino, a la cisnormatividad y otros dogmas intratables del wokeísmo o del despertar? Esta teoría crítica, dice Pluckrose y dice Lindsay, ahora sin Boghossian, desarrollan un relato sobre cómo a lo largo de algunas décadas los hilos de la teoría posmoderna sufrieron una especie de mutación moral, de su forma original a una serie de formas aplicadas. Esto, en orden de la aparición en el libro, son la teoría postcolonial, la teoría queer, la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad, los estudios feministas de género, los estudios sobre discapacidad y los estudios sobre la gordura. Si bien, por supuesto, reconocen que estos sujetos tienen diferentes intereses e historias y relaciones únicas
con los desarrollos políticos fuera de la academia, sin embargo, tienen suficiente en común para ser fácilmente identificables. Como escriben los coautores, por lo general se titulan estudios X críticos o X donde X es cualquier cosa de la que se quieran quejar, interrumpir, modificar. Como forma de prueba, tienden a apoyar en gran medida en la experiencia vivida de los grupos marginados, incluida la sabiduría popular, la brujería, la tradición, el folclore, la interpretación y la emoción. Y todos ellos están profundamente influenciados por el posmodernismo. No todo el posmodernismo, pero ciertas corrientes influyentes del pensamiento desconstruccionista francés, atribuibles principalmente a Michel Foucault y Jacques Derrida, los arquitectos originales de lo que más tarde se conocería simplemente como teoría. En las formas posmodernas aplicadas, lo que comenzó como ideas abstractas, el conocimiento objetivo, es imposible. El conocimiento es una construcción del poder. La sociedad está compuesta por sistemas de poder y privilegios, básicamente su teoría. Se convirtieron en programas políticos accionables y esto se desarrolló en gran medida durante la década de los 80 y de los 90 y permaneció principalmente dentro del ámbito de las becas y las universidades. Sin embargo, a mediados de la década de los 2000, se produjo una tercera fase en la evolución del posmodernismo. El posmodernismo aplicado saltó la brecha de especie de los académicos a los activistas y a la gente común y se volvió reificado. Significa convertir algo abstracto en algo real. En este caso es la aplicación de métodos desconstructivos y pensamientos postmodernistas a la empresa del barrio social. Entonces, lejos de estar muerto, como a menudo se declara, el postmodernismo está vivo y bien, aunque mutado en el wokeísmo, la justicia social, todo esto. Pluckrose y Lindsay escriben justicia social en mayúscula para distinguirla del general con lo que la justicia social que oímos hablar, con lo que quieren decir de la justicia real, que es más o menos lo que quieren plantear. El concepto de justicia social liberal, que es más o menos el de izquierda. Bajo la influencia de la justicia social, los derivados aplicados del pensamiento posmoderno se concretizaron por completo, echando raíces en las discusiones públicas como supuestas descripciones fácticas del funcionamiento del conocimiento, el poder y las relaciones sociales humanas. Ahora, escriben los coautores, dicen ellos, tenemos una especie de evangelio de la justicia social que expresa con absoluta certeza que todos los blancos son racistas, todos los hombres son sexistas, el sexo no es biológico, existe un espectro, el lenguaje puede ser violencia literal, la negación de la identidad de género está matando personas, el deseo de remediar la discapacidad y la obesidad es odioso y todo necesita ser descolonizado. Para Lindsay y Pluckrose, esto en gran medida es una fantasía. Dado que los problemas sociales como la desigualdad racial y de género mejoraron de manera tan significativa a finales del siglo XX, los guerreros de la justicia social necesitaban reinventarlos de nuevo. La interseccionalidad, por ejemplo, ofreció a los activistas un renovado sentido de propósito, ya que les proporcionó nuevos problemas para interrogar y nuevas acusaciones para hacer, especialmente entre sí. Pero no necesitamos trabajar bajo estos sistemas de poder imaginarios y omnipresentes. Más bien, Teorías Cínicas insta a sus lectores a recuperar el liberalismo moderado y su fe en la capacidad del individuo para no ser, por ejemplo, racista o sexista. Al defender los enfoques racionales del liberalismo de la vieja escuela, los autores esperan que los lectores puedan rechazar el extremismo teórico desde una posición de principios. Para los escritores preocupados por el cinismo de las ideas posmodernas, Lindsay y Pluckrose no se detienen en su evaluación de sus derivados aplicados. Describen, por ejemplo, la teoría postcolonial, que le estamos viendo hablar mucho aquí en República Dominicana. La teoría postcolonial como fanática
en su elevación de los conocimientos indígenas por encima de la ciencia y vehemente en su anulación de autores racistas blancos muertos como Joseph Conrad, Rudyard Kipling, el sello distintivo de la teoría crítica de la raza, de manera similar en su mentalidad paranoica que asume que el racismo está en todas partes. La teoría queer, con su obsesión casi patológica con las formas en que se habla del sexo, el género y la sexualidad, es oscura por diseño y gran parte irrelevante, excepto para sí misma. Ese es un enfoque usado para descartar la teoría queer. Ya finalmente, los autores de Cynical Theory han hecho todo lo posible para que parezca que han hecho su tarea y están siendo elogiados por la exhaustividad de sus investigadores. El libro tiene muchas referencias y esta puede ser una de las casualidades más seductoras, especialmente si has luchado antes con estudios posmodernos o de justicia social. Puede ser reconfortante ver ideas complejas expuestas, desglosadas, claramente organizadas, con autoridad en teoría unificada en su mayoría. Pero, okay, ya. Finalmente dice, ya finalmente dice, los menos filosóficos pueden encontrar las teorías cínicas deficientes en términos de una contextualización política, económica e histórica, más amplia del activismo por la justicia social. Para esto, libros como Trigger Warning de Jeff Sparrow, un relato del surgimiento de las políticas de identidad junto con la transición de la política directa a la política delegada, dice que puede ser muy esclarecedor. Al igual que el análisis reciente de Wally Ali sobre la cultura de la cancelación y otras tendencias moralistas y ortodoxas en la política del wokeísmo que se ven a la luz de la facultad que tiene el liberalismo para lidiar con el poder y la opresión y la desilusión con la práctica actual de la democracia. Así que este libro, que es bien interesante, que lo estoy leyendo, no es tampoco para que vayan a creer que es verdad escrita sobre piedra, porque siempre hablo de eso mismo, de revisar lo que estamos leyendo, de ser objetivos, de no dejarnos lavar el cerebro y de lo que estamos viendo y hemos visto últimamente, sobre todo porque mi conversación comenzó la semana pasada. Le quise leer este artículo de este pana, lo había leído, Dion Kagan, de la revista The Monthly de Australia. Es interesante porque describe y resume lo que hay en el libro. Es bastante largo, como habrán visto. Y es una discusión que no estamos teniendo. Es una conversación que no nos hemos puesto de verdad, de manera honesta, a sostener. Y estamos viendo cómo en República Dominicana están llegando las mismas prácticas y se están dando situaciones similares a las que se ven en Estados Unidos. La diferencia es que aquí las academias todavía no están arropadas por esta locura, que las comunidades intelectuales todavía están en el romanticismo del comunismo. O sea, los círculos intelectuales del país están todavía en el romanticismo del comunismo de la década del 70, que falta todavía mucha actualización, pero que hay una gran cantidad de personas jóvenes que están expuestas en espacios como Twitter o Instagram a un montón de cuestiones que ellos dan por sentadas, que no tienen mínimamente los suficientes elementos para sentarse y discernir entre una cosa y otra, y nosotros estamos siendo, tal vez con la intención, muchos de nosotros, con la intención de ser empáticos, de ser comprensivos y de ser buenas personas, muy tolerantes con comportamientos que se alejan totalmente de lo que deben de ser los valores de respeto y de pluralidad en sociedades como la nuestra, que están en un proceso constante de evolución, que busca crecer
que hay personas que no entienden que lo que ven que sucede en una sociedad como Suecia o como Suiza o como Estados Unidos, que tienen un avance social y, digamos en el caso de Estados Unidos, un regresionismo social en muchos aspectos, producto de todas las locuras en las que ellos se han, y esto es lo que este libro señala, en la que ellos se han metido. Nosotros debemos de tener cuidado con toda esta vaina. Yo me gusta revisar constantemente las cosas que yo creo. Y he visto pasar ante mis ojos la locura, la demencialidad que en lo que se ha convertido todas estas obsesiones. Hay realidades. República Dominicana, así lo decía yo con el tema de la doméstica, pudiera aspirar a ser en todos los aspectos como es Suiza o como es Suecia. Claro, nos toca seguir aprendiendo a respetar y a respetar aceptando las diferencias. Las primeras diferencias que podemos empezar a aceptar son las diferencias de criterio y de que necesariamente el otro no va a estar de acuerdo contigo, y aunque no esté de acuerdo con la forma de vida o como tú elijas, no significa que tienes derecho a imponer o a interferir en la forma que tú has elegido. Y eso parece ser que se está olvidando, porque estamos pasando de una forma de imposición a otra forma de imposición, a un cambio de cultura que no se ha dado todavía, que falta que se dé. Tiene que ir evolucionando poco a poco, ir mutando la mentalidad de la gente. En República Dominicana hay una gran profundidad en el conocimiento, en la ignorancia y el desconocimiento de muchos temas, y esencialmente en el más importante, en el tema del respeto a la individualidad, del respeto al individuo como unidad suprema, como unidad esencial de cualquier sociedad. Si eres capaz de respetar aún la diferencia que te separa de una persona, no vas a tener problema con que en la sociedad todos nos pensemos iguales o hay un grupo que tenga un propósito distinto. Te preocuparás por vivir en paz y estar en paz con tu entorno. No te vas a obsesionar con imponer tu forma de vida o tu forma de ver la vida a todo el resto, porque es de la única manera que te vas a sentir satisfecho. Es imposible tener esta conversación con gente que todavía ni siquiera tiene la capacidad de aceptar lo que le ha tocado, cómo le ha tocado vivir. Ni siquiera eso. No hay forma de poder tener esa conversación. Necesitan obligatoriamente que imponer su forma de vida. Son religiosos de sus ideas, son fanáticos tan religiosos de sus ideas como los fanáticos de los templos pentecostales lo son de las suyas. Nos vemos en un próximo video.